Segundo, ahí. Voy a quedar más en forma. ¿Qué está pasando? Y siempre va muy andado todo. Ahí está, la ven en la presentación. Sí, Sí, doctor, ahí ahora se, se ve. ahí se ve, ahí se ve. Ahí está Sí. perfecto. Dentro del tema, entonces, del gran tema que es la prótesis parcial removible, o como le nombramos normalmente PPR, como para hacerlo más corto, vamos a ver la parte de preparaciones dentales. Vamos a hacer un pequeño repasito de la definición, ¿no es cierto?, de qué es una prótesis parcial removible. Recuerden que es aquella que busca resolver el problema del paciente parcialmente desdentado. Parcialmente desdentado. Restaurando tanto las piezas dentarias ausentes como así también los tejidos subyacentes por medio de un dispositivo mecánico que puede ser retirado y colocado tanto por el paciente como por el profesional sin daño en las estructuras, ni de soporte ni de la prótesis misma. Este es el concepto que lo tiene que tener súper claro porque es el que hace la diferencia con otros tipos de prótesis, sobre todo con las prótesis fijas. Entonces el concepto ya lo tenemos más que claro. Acá les presento una prótesis donde ya viene un constructor que tiene distintos componentes. Ya vamos a ver con detalle cuáles son esos componentes. ¿Por qué vamos a hablar de preparación dentaria? Porque así como nosotros vimos en la operatoria que hacíamos un tallado, una cavidad, una preparación dentaria para recibir esa restauración plástica, como en incrustación vimos que tallábamos una cavidad con ciertas características para recibir la restauración rígida, que es la incrustación, como en prótesis fija coronaria total, hacíamos una preparación dentaria, un tallado con ciertas características para poder recibir efectivamente a la restauración coronaria o corona. Acá, en prótesis parcial removible, también hacemos preparaciones dentarias en esa boca que va a recibir una prótesis removible. O sea, en todas las restauraciones que hacemos, debemos hacer previamente una preparación en la boca del paciente, en la pieza dentaria, que va a recibir ese tipo de restauración. Y en la parte de removible tiene sus características especiales, por supuesto, no es menor a todas las otras. Acá hay una prótesis instalada en boca. Fíjense que hacer una prótesis removible no es solamente ver las explicaciones, decir, bueno, le faltan 2, 3, 4, 5, tengo brechas cortas, brechas largas, múltiples, voy a hacer un removible, tomo una impresión y mando al laboratorio. No, tiene un montón de estudios previos que se hacen, como todo lo que hacemos en la boca, un diagnóstico, una planificación, y dentro de esa planificación están también las preparaciones que debo realizar para que esa boca reciba una prótesis parcial. Pero antes de entrar de lleno en lo que son las preparaciones dentarias para PPR, vamos a hablar de lo que es preparar la boca del paciente. Preparar la boca del paciente que va a recibir una PPR son todos aquellos procedimientos y medidas que realiza el odontólogo para adecuar la boca a las necesidades y conveniencias del tratamiento. ¿Qué quiere decir preparar la boca? Preparar la boca quiere decir que yo o sea, en mi planificación, antes de tomar una impresión y ya mandar al laboratorio, voy a tener que preparar esa boca viendo qué tratamiento de los tejidos blandos o normales tengo que hacer. Si tengo una boca con mucha gingivitis o periodontitis, voy a previamente tratar tipo de estado, voy a hacer un tratamiento gingival, periodontal, para adecuar y normalizar el estado gingival del paciente a la confección de la PPR. Si necesito hacer alguna intervención quirúrgica para sacar algún diente que está indicado para extracción, bien lo tengo que hacer previamente. O si tengo alguna alteración en el hueso, la mucosa, un torus mandibular, un torus palatino que me está por dificultar la inserción de mi prótesis, tendré que hacer una cirugía paraprotética previa a la confección de mi prótesis. A veces también requiere de un encerado diagnóstico y un ajuste oclusal previo. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo voy perdiendo piezas dentarias, los dientes que quedan en la boca, ya lo vamos a ver en la próxima,
se van moviendo de lugar, van cambiando de posición y van alterando esa solución. Y tengo que hacer un ajuste previo a la confección de mi tratamiento. Bueno, como dijimos, algún tratamiento periodontal, alguna endodoncia, ortodoncia previa a veces, o restauraciones indicadas previas a la preparación, a la confección de mi prótesis. Y dentro de esa preparación previa de la boca, una vez que hice todo esto, ya el paso previo final antes de tomar la impresión, sería la confección de nuestras preparaciones dentarias para PPR, que es lo que vamos a ver. Ven, por ejemplo, estos son ejemplos. En esta boca yo no puedo tomar una impresión y confeccionar una prótesis en la primera. Tengo que hacer un tratamiento periodontal y regularizar ese estado gingival, dar normas de higiene al paciente, porque en este estado no puedo hacer nada. En este caso tendré que hacer endodoncia, restauración en este elemento 21, quizá alguna extracción por acá atrás indicada. Y una vez que esté la boca en condiciones, recién voy a proceder a confeccionar mi prótesis. Acá en las filitas de abajo, en las fotos de abajo, tenemos un torus palatino y acá dos torus mandibulares, que a veces me pueden dificultar la confección de una prótesis removible, porque tengo en prótesis un conector mayor de lado a lado de la boca, que a veces me dificulta, o lo tengo que lidiar muy bien en la confección de mi conector mayor, o tendré que hacer una cirugía y sacar ese torus, tanto mandibular como palatino, en caso de ser necesario. Y miren en este gráfico, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo pierdo la pieza dentaria 46 acá abajo? ¿Qué pasa? El 47 y el 48 migran hacia mesial y no migran derechitos, migran torcidos con un componente de fuerza mesial que hace que el diente se incline, empiece a producir una maloclusión por el superior. El 16, el molar superior, se elonga al no tener antagonista y también hace que haya una deflexión, acá una fuerza que no es la correcta, y se produce toda una alteración en la oclusión. Yo en este caso no puedo confeccionar simplemente una prótesis para reponer este diente, sino que tendré que gastar el antagonista hasta regularizar el plano, y ver de acá de hacer una buena preparación para que esto no sea un ángulo muerto. Ya lo vamos a ver bien. Pero hay cosas que pasan en la boca, como les dijo el doctor en el primer teórico de prótesis parcial removible, cosas que pasan cuando se pierden piezas dentarias y pasan mucho tiempo, que hay que tratar de mejorarlas todo lo posible antes de confeccionar la prótesis, ¿sí? Entonces, dentro de toda esa preparación previa a la boca, el último pasito sería las preparaciones dentarias de PPR. ¿Qué finalidad tienen esas preparaciones dentarias? Tienen la finalidad de proporcionarnos asiento para los apoyos oclusales, que vamos a ver bien cada una, establecer también planos guía, que tienen una función muy específica y muy importante en este tipo de prótesis, modificar alguna que otra línea desfavorable de paralelismo, a veces también crear zonas retentivas. En zonas donde no tengo retención, a veces tengo que crearla con la misma preparación, y corrección de planos oclusales. Esto ya lo vamos a ver ahora en detalle cada uno, ¿eh? Nótenlo así para tenerlo en cuenta cuáles son las finalidades en general de todas las preparaciones. Después cada una va a tener su finalidad específica, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas preparaciones dentarias que vamos a realizar? Son tres. Son los planos guía, los lechos y las repisas. Vamos a ver cada uno. Planos guías, lechos y repisas son las preparaciones dentarias que realizamos en prótesis parcial removible. ¿Qué son los planos guías? Los planos guías son dos o más superficies axiales paralelas entre sí que se tallan sobre los dientes pilares y que me van a limitar la dirección de inserción y remoción de mi prótesis. Dos o más superficies paralelas entre sí que van en los dientes pilares y me limitan trayectoria de inserción y remoción de la prótesis. Esos planos guías pueden ser naturales, es decir, que por las características propias de la pieza dentaria no tenga que tallarlos, sino que ya están delimitados, ya están en la boca, digamos, no los tengo que tallar, pero generalmente son preparados por nosotros. Raras veces son naturales, casi siempre hay que prepararlos, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las funciones específicas de los planos guía?
Los planos guía, entonces, primero me determinan trayectoria de inserción y remoción. Esto es muy importante porque esta es una prótesis que es removible, como su nombre lo dice. Entonces, el paciente se le tiene que sacar, colocar todos los días, varias veces, para higienizarla. Después de comer, se la saca, se higieniza y se la coloca, varias veces. Entonces, tengo que tallar buenos planos guías para que esa trayectoria de inserción y remoción sea exacta, sea determinada, esté determinada en la boca, no que sea una cosa que mueva todos los dientes cada vez que pongo y saco la prótesis. ¿Cuáles son esas funciones? Las funciones ustedes las podrían resumir con las siglas. Fíjense, la primera letra de cada una de estas funciones hace la palabra red. Entonces, donde la R significa retención. Los planos guías me dan retención de la prótesis. Me dan también estabilidad horizontal. O sea, estabilidad en el sentido horizontal, ¿sí? Me dan también una disminución del socavado proximal. Vamos a ver ya bien qué quiere decir esto. Me dan también estética y me dan reciprocidad. Me dan retención, estabilidad horizontal, disminución del socavado proximal, estética y reciprocidad. Entonces, ¿qué son? Desgastes. Como toda preparación es un desgaste que se realiza en caras proximales y caras, a veces también en caras linguales. ¿Sí? Generalmente en caras proximales casi siempre, y a veces también la necesitamos en algunas veces en caras linguales. Por ejemplo, si dijimos que los planos guías son axiales paralelos entre sí, adyacentes a brechas. Entonces, ¿dónde iría un plano guía acá? Esto es una brecha, esto es una brecha, esto es otra, esto es otra. Entonces, ¿dónde tallaría mi plano guía? Adyacente a todas las brechas. Acá, 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 acá y acá. En todas las caras axiales adyacentes a brecha. Y son paralelos entre sí. Para que les quede claro, lo voy a repetir 100 veces esto. Bueno. Acá en una boca, por ejemplo, vemos como que acá hay una partecita un poquito más recta, ese es el plano guía, acá, en todas las caras proximales, adyacentes, ay, perdón, me pasé, adyacentes a una brecha. ¿Cómo se realizan esos planos guía? Son pequeños desgastes que se realizan con piedras cilíndricas o troncocónicas. ¿Y qué diferencia hay? ¿Se acuerdan? Ustedes vieron la clasificación de Kennedy y teníamos clase 1 y 2 y clase 3 y 4. La clase 1 y 2 eran aquellas que no tenían pilar posterior, eran brechas de extremo libre, no es este caso, ¿no? No tenía diente atrás, no tenía pilar posterior. Entonces, al ser una clase de Kennedy, una prótesis que no va a tener pilar posterior, se va a como enclavar un poquito más en la mucosa. Entonces, en esas clases de sin pilar posterior, en las brechas que dan la clase, los planos guías van a tener de 1,5 a 2 milímetros de desgaste. Van a ser más chiquitos, no van a ser tan grandes. Así, cuando se unen la mucosa, permite que desconecte rápido el diente y no sea tan grande el contacto. En cambio, en la 3 o 4, clase 3 y clase 4 de Kennedy, que sí tengo pilares posteriores, los planos guías son un poquito más grandes, más amplios. Tienen de 2 a 4 milímetros. Porque ahí tengo un pilar posterior y es mucho más estable mi prótesis. Entonces, en clase 1 y 2, que son las que no tienen pilar posterior, el plano guía es un poquito más corto, de 1,5 a 2 milímetros. En clase 3 y 4, que sí tengo pilares posteriores, mi plano guía va a ser un poquitito más amplio, de 2 a 4 milímetros. Se tallan siempre con piedras cilíndricas o troncocónicas de un grano grueso y después siempre se van a pulir con una piedrita de grano fino, una múltiple filo, una gomita, para que quede bien lisa. En este diente, por ejemplo, esta pancita que tiene acá el diente es la que yo voy a eliminar o disminuir un poquito con el tallado de mi plano guía. Queda como más recto el diente. Para cumplir las funciones de retención, estabilidad horizontal, disminución del socavado proximal, estética y reciprocidad que habíamos visto en la sigla RED, ¿sí? Ahora vemos un poquito más de eso. Entonces, como dijimos, los planos guías son paralelos entre sí,
Tienen un tamaño diferente en sentido de ocluso gingival de acuerdo a la clase de Kennedy, como habíamos dicho, depende a la brecha posterior que tengamos. Y otras cosas se realizan antes de realizar los apoyos o los lechos, que era la otra preparación dentaria que habíamos visto. La talla en sentido ocluso gingival y la piedra va como haciendo un desgaste, un cepillado en sentido de vestíbulo lingual o palatino, ¿sí? Este es un caso para que ustedes vean un poco exagerado. ¿Ven esta panza que tiene el diente acá y acá? Bueno, si yo coloco una espátula, veo que acá me queda un triángulo negro muy grande, acá también. Eso es lo que se llama socavado proximal. Si yo hago la prótesis directamente como está el diente, yo coloco algo rígido que es la prótesis y me queda ese triángulo negro, ese socavado proximal muy grande acá y acá. Eso lo que hace es que el paciente al morder o en la función normal de la boca, acá se va a impactar alimentos, se va a formar bacteriana, se va a inflamar la encía, se va a hacer caries, y aparte es antiestético porque queda un agujero. Acá quizá en el sector posterior no se vea, pero en un sector más anterior se ve ese triángulo negro y queda feo, ese socavado proximal. Entonces, al yo tallar mi plano guía, como acá abajo, disminuyo ese socavado proximal. Fíjense cómo pasa de este triángulo a este, disminuyo mi socavado proximal, dando mucha más salud y también dando estética, que era el otro punto, ¿no? O sea, por ejemplo, se ve cómo esos planos guía me determinan la trayectoria de inserción y remoción de mi prótesis. Determinan que la prótesis se inserte guiándose por esos planos guía. Ellos me dan esa trayectoria de inserción y remoción. Acá en una fotito clínica se ve cómo se talla en el sentido vestíbulo lingual como pincelando, y se ve cómo queda un área un poquitito más plana en los dos dientes, determinándome mi trayectoria de inserción y remoción y disminuyendo el socavado proximal, ¿sí? Acá en un diente anterior también se talla el plano guía para disminuir el socavado proximal y dar un poquito más de estética. Bueno, eso en cuanto a los planos guía. Vamos a ver ahora la otra de las preparaciones dentarias, que son los lechos. Lechos son también desgastes, que son preparaciones dentarias, son desgastes que se realizan en los dientes con el fin de recibir a los apoyos. Los apoyos eran esa parte de la PPR que hacía que la prótesis se ubique y en su lugar, y hasta ahí llegué. Por eso los lechos son esos desgastes que me van a dar, ¿qué función me van a dar? La de transmitir la fuerza al diente pilar. Porque yo coloco la prótesis y calza en el lecho, el apoyo calza en el lecho, y ahí es como se transmite la fuerza al diente pilar. Me mantiene la estabilidad vertical. Los planos guías habíamos dicho que me daba estabilidad horizontal, pues los lechos me dan estabilidad horizontal, vertical, perdón. Planos guía dije horizontal, ¿no? Planos guía estabilidad horizontal y los lechos estabilidad vertical. Y también tiene la función de mantener el retenedor en su sitio. ¿Cómo pueden ser esos lechos? Pueden ser oclusales, si estamos hablando de molares o premolares, en la cara oclusal. Singulares, si estamos hablando de caninos, y también incisales, que medio que ya no se están usando, están en desuso, porque primero porque los incisivos no son dientes que tengan la capacidad de recibir fuerzas verticales, y también porque son antiestéticos. Así que oclusales, singulares y incisales. Sepan que existen también los incisales, pero ya casi no se usan. ¿Dónde van los apoyos oclusales? Ya lo vamos a ver específicamente cuando veamos la parte de diseño. Pero acuérdense, acá tengo brechas y siempre van a estar adyacentes a brechas según la clase Kennedy. Y si son premolares serán oclusales o premolares. En un canino será singular, ¿sí? ¿Cómo se tallan esos planos, esos apoyos, esos lechos, ¿verdad? Perdón, lechos, estaban acá apoyos porque es lechos. El apoyo es lo que va sobre el lecho, pero lo que yo tallo es el lecho.
¿Mm? Ahora voy a corregir esto antes de subir el power. Bueno, en molares siempre tienen una forma como en triangular, como de cuchara, con base más amplia hacia el exterior y el vértice hacia el centro del diente, y no tienen la misma profundidad en toda su superficie, sino que son un poquitito más profundos hacia el centro del diente, como se puede ver ahí. Vuelvo un poquitito. ¿Ven? La parte más amplia tiene una profundidad. A ver si me pasa. Y la parte más ancha, esta parte tiene una profundidad, y la parte del vértice es más profunda. Ahí, la parte amplia, bueno, no sé si se entiende, pero es más superficial acá y más profundo en el vértice. ¿Por qué es esto? Porque de esa forma yo puedo hacer que el apoyo cuando se calce en el lecho me transmita esas fuerzas en el sentido del eje largo del diente, ¿sí? Si fuera de la misma forma o torcidito, me haría una fuerza ortodóntica en el diente. Siendo más profundo en el vértice, hago que la fuerza se transmita en la dirección del eje largo del diente. Acá está un poquito más claro, donde la parte más profunda es la que está hacia el centro del diente. Acá se puede ver esto que le decía, un poquito más profunda hacia el centro del diente y un poquito más superficial en la parte externa, ¿sí? Forma triangular o de cuchara con bordes redondeados. Esto se talla con una piedra redondita, redonda, del tamaño según la pieza dentaria en la que estoy tallando el lecho, y luego se pule también y se coloca flúor para que siempre son en esmalte igual, o a veces en alguna restauración que tenga el paciente también se pueden realizar. Acá está el tallado con una piedra redonda, más amplio hacia afuera y más profundo y más finito hacia el centro del diente. En un premolar, hay veces que los premolares tienen, cuando están solos, y tengo una brecha de un lado y una brecha del otro, que van a tener dos apoyos en la misma pieza dentaria, generalmente los premolares. Después tenemos los apoyos singulares, que van en el cíngulo de las piezas dentarias aptas para recibir una fuerza, como son solamente los caninos, ¿sí? Apoyos singulares en cingulum de caninos únicamente, que son esos dientes aptos para recibir esta fuerza. Acuérdense cuando vimos en prótesis fija la ley de antes, que decía qué dientes eran los de mejor forma para recibir fuerza, eran los caninos y los primeros molares. En este caso, los caninos son los que reciben los apoyos singulares. Acá está el tallado, se hace con una piedrita troncocónica corta, como un extremo redondeado, en el cíngulo de la pieza dentaria. Bueno, esta ya es la otra. Bueno, y los apoyos incisales que iban en el ángulo incisal de incisivos y que casi ya no se usan por cuestiones de estética. Ay, se me metieron esas videos por ahí. Acá está el incisal, el lecho incisal. A veces se hacían en todos los anteros inferiores, ya no se usan casi. Y en caso de que yo en una pieza dentaria tenga que tallar un plano guía y un apoyo, siempre, siempre, siempre voy a tallar primero el plano guía y luego el apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago mi lecho y después hago mi plano guía, mi lecho me va a quedar más chico. Entonces, primero hago el plano guía y luego tallo el lecho para recibir mi apoyo. Y por último, las preparaciones dentarias que vamos a ver, vimos planos guía, lechos para los apoyos y las repisas linguales. Las repisas linguales son también desgastes que se realizan por lingual de los dientes en la unión del tercio medio con el tercio gingival y brindan tres cosas: reciprocidad, estabilización y retención. Estas repisas se tallan generalmente, esto no está anotado, así que anótenlo, en aquellos casos que van a recibir un gancho continuo de Kennedy o una placa lingual, ¿sí? Es como un
apoyo singular extendido, digamos, podría ser. Vamos a verlo un poquito más. Entonces son desgastes que se realizan por lingual de los dientes, anteroinferiores o anterosuperiores en algunos casos, más raros, en la unión del tercio gingival con el tercio medio del diente, dándome reciprocidad, estabilidad y retención. ¿Ven? Toda la cara lingual de los anteroinferiores se está tallada acá, la repisa lingual. Se ve ahí como un escaloncito, como una repisa, que es para recibir un gancho continuo de Kennedy o en algunos casos una placa lingual. ¿Sí? Acá también se ve el tallado de la repisa lingual para recibir un gancho continuo de Kennedy, que sería, este es el conector mayor y esto sería el gancho continuo de Kennedy, por lo cual yo tengo que tallar mi repisa en los dientes. ¿Sí? Acá tenemos, el conector mayor es una placa lingual para lo cual yo voy a tener que tallar mi repisa en los anteroinferiores. Todo esto, recuerden, siempre lo tengo que hacer previo, o sea, yo hago todo el estudio previo, toda la preparación me la hago con el paciente y hago mis preparaciones dentarias previamente a mi toma de impresión para mandar al laboratorio. Hago mi diseño y una vez que hago mi diseño en papel, vuelco las preparaciones dentarias en la boca del paciente. Todo esto lleva su estudio previo. Yo antes de mandar a hacer mi prótesis voy a saber exactamente dónde van a ir mis apoyos para tallarlo, qué tipo de conectores mayores voy a usar, qué tipo de retenedores o ganchos voy a usar en mi PPR. Todo eso yo lo planifico y lo diseño y le doy el diseño al laboratorio en un papel diciendo acá va a ir mi apoyo, acá va a ir tal tipo de retenedor, de retenedor, sí, o gancho, tal tipo de conector mayor, todos los componentes de mi prótesis parcial removible, yo los voy a diseñar, los voy a indicar y le voy a pedir al laboratorio que me haga el diseño, ¿sí? ¿No? Pero yo, odontólogo, soy el que hago el diseño. Y previamente, entonces, a la toma de impresión, realizo todas mis preparaciones dentales. Hay un montón de odontólogos, nosotros los profesionales lo vemos a diario, que una vez que cuando van a hacer una prótesis removible, toman una impresión y mandan al laboratorio y el mecánico es el que le diseña todo. Eso no está bien. Ustedes como odontólogos son los que tienen que saber y tienen que pedir al laboratorio qué es lo que quieren que les hagan. Marcarle dónde están sus tallados de los lechos, dónde están sus tallados de planovía, dónde están sus tallados de repisa y pedirle todos los tipos de componentes que ustedes quieren y necesitan para ese caso clínico. Para eso después van a tener que saber diseñar. Por eso, chicos, es importante que ustedes vayan en esta parte de removible paso a paso, avanzando con los conocimientos para saber después cómo poder diseñar, ¿sí? Este, por ejemplo, es un ejemplo de coronas que son pilares de PPR, de la prótesis removible. Entonces, acá se talla este plano guía lingual o repisa lingual, podría llamarse, ya el laboratorio lo fresa, porque nosotros lo pedimos, lo fresa en las coronas que van a ser pilares en mi PPR, ¿sí? Bueno, estamos, chicos. ¿Está ahí?